Buenas tardes, profesor Caprio, por acá su estudiante Pedro Velasco, y en el presente video explicaré los puntos que nos indicó para desarrollar un proyecto en base de los sistemas de información geográficos en el mapa que realizamos de acuerdo a esos puntos que a continuación detallaré. Está en base a nuestra zona de estudio el proyecto sociointegrador, el cual va enfocado en la parte baja de la microcuenca del río Montalbán, acá en el municipio Campolía, en la población de Ejido. Como primer punto tenemos los sistemas de información geográficos, mejor conocidos como SIG. Para empezar a hablar de nuestro proyecto tendremos que principalmente describir que es un sistema de información geográfico. Es un conjunto de herramientas que integran y relacionan diversas componentes que permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modernización de gran cantidad de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz. En el sentido más estricto, en cualquier sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, análisis, compartir y mostrar la información gráficamente referenciada es un sentido más genérico. Los SIG son herramientas que permiten al usuario crear consultas interactivas, analizar la información espacial y editar datos, mapas y presentar los resultados de todas esas operaciones. Además de esto, los SIG están conformados por una serie de componentes, los cuales son el hardware, tener un computador capacitado para este tipo de trabajo, el software, tener ya establecido el software en el cual se va a procesar los datos o el proyecto que se pretende realizar. En el caso de la geociencia es muy común el uso de los software privados como ArcGIS y el software libre QGIS. El tercero es las personas que están orientadas en el uso y el manejo de los software de este tipo. Como cuarto tenemos los datos. Es importante tener en una base de datos un objetivo desglosado que podamos descargar en el software y procesarlo. 5. El proceso. Los procesos definen qué tareas utilizando los datos y recursos tecnológicos serán realizadas para el sistema. Una definición clara de los procesos a ejecutar resultan imprescindibles para una correcta identificación de las necesidades de los software, aplicaciones y conformación de las bases de datos, hardware y capacitación. Entendemos que las personas tienden a confundir o asociar el término SIG a la herramienta software, por eso en algunas ocasiones se escucha erradamente que el ArcGIS es un SIG, pero ya sabemos que no es así. Si uno de estos componentes que mencionamos no lo involucramos o tenemos en cuenta, no se podría llamar sistema de información cartográfica, a lo que se pretende hacer. A continuación se puede observar un esquema con los componentes de los SIG. Como segundo punto están los SIG vectoriales. Un SIG vectorial se define por la representación vectorial de sus datos geográficos, de acuerdo a las peculiaridades de este modelo de datos. Los objetos geográficos se representan explícitamente y con conjunto a sus características espaciales. Se asocian sus valores temáticos y reflejaremos este concepto con lo que vamos a hacer y mostraremos a continuación. Como número 3 tenemos la composición de los mapas. Los factores que definen la composición de un mapa pueden variar dependiendo si el mapa es topográfico o temático. La composición de un mapa topográfico está definida por los siguientes componentes básicos. Altimetría, el cual está representado por las curvas de nivel de la zona del proyecto. Como segundo tenemos toponimia, la cual vendría siendo la identificación del punto de referencia dentro de la zona del proyecto. Como tercero, la vialidad, identifica las vías o carreteras, resultan una de las cosas más importantes. Como cuarto, la hidrografía, si la zona del proyecto posee afluentes hídricas. Básicamente en los mapas temáticos, los cuales están orientados en un ámbito en particular geológico, geomorfológico, también presentan estos componentes principalmente de un mapa topográfico. Como se puede visualizar en la pantalla, hemos tomado en cuenta estos componentes para realizar sus vectores correspondientes de nuestra zona de proyecto. Como número 4 tenemos la georreferenciación y por qué se realiza este proceso. El proceso de georreferenciación en un SIG es uno de los primeros pasos fundamentales, ya que permite ubicar
ya sea un vector o un formato raster, los datos de la zona de estudio en el espacio geográfico, con puntos de control coordenadas en el eje Y, X. Para realizar este paso tomamos como dato en formato raster y sin tener una georreferencia un mapa de cartografía nacional de la hoja 5941 primero suroeste y una imagen satelital, la cual en ambos está representada en nuestra zona de estudio. Para orientarnos con respecto al tema de georreferenciación, usamos como orientación un video del profesor Walter Rivas que está en la plataforma de YouTube, el cual nos especifica cuáles son los pasos para georreferenciar una hoja de carta cartográfica nacional. El link del video lo dejamos en la parte superior de la pantalla para que puedan corroborar lo que indico, siguiendo con las orientaciones antes mencionadas. Entre los pasos que ejecutamos para georreferenciar dicha imagen de cartografía nacional, ejecuté las siguientes. Número 1. Asignar puntos de control, en el cual es indicar las coordenadas XY según el datum en el cual está la hoja cartográfica. Número 2. Rectificar. Al terminar de asignar dichas coordenadas en 4 vértices distintos, se procede a ejecutar la herramienta de rectificar, la cual permite ajustar geométricamente el mapa de cartografía nacional. Número 3. Asignar datum. Para asignar el datum, acudimos a la caja de herramientas de ArcGIS, el ArcToolbox Word, y acudimos a la herramienta de definir project, la cual nos permitirá indicarle cuál es el datum, el cual estamos trabajando. En nuestro caso, el datum la canoa, que está incluido en el catálogo de datum de ArcGIS. 4. Cambiar de datum. Se hace importante el cambio de datum, ya que por normas cartográficas venezolanas, el datum por el cual actualmente trabajamos es el REDBEN. Por ello, acudimos al ArcToolbox y nos vamos a la herramienta de Project Raster, en donde indicaremos que queremos el cambio de datum de la canoa a REDBEN. Y haciendo este último paso ya tenemos georreferenciado el formato raster, en el cual procesaremos nuestros datos en formato vectorial, lo cual también estará ubicado exactamente en el espacio bidimensional. Por otra parte, con una imagen satelital resulta un poco más flexible el proceso de georreferenciación, ya que hoy en día, por ejemplo, en nuestro caso utilizaremos el software SARCPlanet, el cual nos permite descargar ya georreferenciada la imagen satelital. Capítulo 5. En este capítulo hablaremos de las capas vectoriales. Una capa vectorial proporciona una manera de representar objetos espaciales de modo real dentro del ambiente SIC. Un objeto espacial es algo que puede verse en el paisaje, imagen que está en lo alto de una colina mirando abajo. Puede ver casas, canteras, árboles, ríos, entre otros. Cada una de estas cosas serían un objeto espacial cuando las representamos en una aplicación SIC. Cuando la geometría de un objeto espacial consiste en un solo vértice, se conoce como un elemento punto. Cuando la geometría consiste en dos o más vértices, en el primer y último vértice, no solo igual, un elemento polineal se forma. Cuando tres o más vértices están representados y el último vértice es igual al primero, un elemento polígono se forma. Estas serían las tres formas de capa vectorial presentes en un software que cumplan con los parámetros para ejecutar un sistema de información geográfico. Ya enfocado más en nuestro proyecto, podemos visualizar que existen capas vectoriales asociadas a los componentes de un mapa topográfico. En la siguiente se puede apreciar de lo que he estado hablando. Como número 6 tenemos los procesos de vectorización. Para ejecutar el proceso de vectorización en ArcGIS es importante tener anticipadamente una organización con la carpeta en donde se deposita la información de esta índole. Por eso se recomienda tener una carpeta tanto para los datos raster como los datos vectoriales.
Teniendo esto listo, se procede a realizar el proceso de vectorización. Para ello existen distintas formas de hacerlo, pero esta vez nos enfocaremos en una manera sencilla de hacerlo. Acudimos a la herramienta de catálogo y ubicamos la carpeta en donde vamos a trabajar. En este caso la llamaremos carpeta vector. Dentro de esta damos segundo clic y creamos un archivo en formato shapefile. Se nos indicará en un cuadro para editar los parámetros de dicho vector a crear. En este indicaremos el nombre. Para este ejemplo denominaremos es vialidad. Seleccionaremos la modalidad o forma en que queremos realizar esta carpeta vector. En este caso, como es una vialidad, la representaremos al estilo polineal. Por último, seleccionaremos el datum que lo queremos dar. En este caso especificamos en el que estamos trabajando, que es RedBen. Luego presionamos OK y se nos creará la carpeta nueva, carpeta capa vectorial. Al crear el formato shapefile de la carpeta vectorial, procederemos a darle forma o arrojarle datos. Por ello acudimos a la herramienta de edición y le daremos clic a Start Edition para comenzar a editar. Luego vamos a la herramienta que Artifact Feature, es crear características, y señalaremos la carpeta capas vectoriales que queremos desarrollar. En nuestro caso es la vialidad, y comenzaremos a trazar encima de un formato raster. En este caso podemos ser la hoja de cartografía nacional o la imagen satelital. La diferencia sería en que la imagen satelital representa la vialidad más actualizada, ya que en la hoja de cartografía nacional es de la década de los 60 del siglo pasado y solo algunas vías están establecidas. En la imagen satelital la información es más reciente, y comenzamos a trazar la vía que queremos. Para concluir el trazado de la misma, presionamos la tecla F2 y terminamos de crear un dato vectorial en sí. Para el caso de las otras dos formas, el punto y el polígono cumplen básicamente la misma función. Para el caso del punto se sigue los mismos pasos que este, pero la diferencia sería que no es necesario presionar el F2 al concluir, porque solo al especificar dónde se coloca el punto se concluye automáticamente. En el caso del polígono se traza el mismo y se concluye en el mismo punto donde se comenzó, para darle cierre al polígono y crear. Tampoco es necesario presionar F2 para concluir. Esto solo es válido para la forma polineal, y esto sería básicamente el proceso de vectorización. En el punto número 7 tenemos la tabla de atributos y llenado de la tabla. Dentro de las capas vectoriales en un software de estilo SIG, existe la probabilidad de agregar los datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, de dicho vector y representarlos en dicho mapa. Para poder hacerlo, vamos a tomar en cuenta las capas vectoriales creadas. Vialidad, la cual posee en estos momentos una tabla de atributos con no mucha información. Para agregar más datos, en este caso, por ejemplo, el nombre de dicha vialidad o la forma, vamos a crear un nuevo campo en la tabla de atributos. Dando segundo clic en la capa vectorial vialidad y abriendo la opción de Open Table de Atributos, se nos abrirá un recuadro con una serie de herramientas en formato de pestaña. Nos vamos a la primera y seleccionaremos la opción Alt Field. Posterior a esto, la misma, asignamos una nueva denominación a ese nuevo campo dentro de la tabla de atributos. En este caso colocaremos el nombre a ese campo para estimar el nombre de la vialidad. Nos pide que reflejamos la modalidad en el cual se editará dicho campo. En este caso el nombre de la vialidad en algunos casos puede tener tanto texto como número. Por ello le daremos la modalidad text para asignar el nombre a dicha vialidad. Ya creando el nuevo campo, comenzamos la edición en Start Edition, y a partir de este punto podemos asignar datos a los campos de la tabla de atributos de la capa vectorial. En este caso le asignaremos a esta vía Avenida Centenario.
y así podemos asignarles más campos a la capa vectorial, de acuerdo a los datos que tenemos. Por ejemplo, en esta vialidad podemos crear otros dos campos, uno titulado tipo de vía y otro distancia, dándole otra característica más a este vector, y luego paramos la edición. Bueno, ya como punto final, muestro algunas capas vectoriales que he creado para mi zona de proyecto. Y esto es todo, profesor, con respecto a lo del video. Espero que le haya sido de explícito y resumido posible. Y bueno, muchas gracias.